Bienvenidas, bienvenidos al último módulo del curso Presupuestos Públicos Sensibles al Género. El módulo de hoy es el número 5 sobre incidencia política. Este módulo propone una guía para generar una estrategia e influir sobre los estados para lograr un presupuesto público más justo. La incidencia en políticas públicas consiste en llevar a cabo acciones con el objetivo de influir en las decisiones que toma el gobierno sobre una problemática social para garantizar la mejor atención posible del tema. Para que un problema social sea abordado de la forma más adecuada, es necesario asegurar la participación ciudadana y que los derechos humanos sean garantizados con miras a construir un mejor modelo de convivencia. A continuación, se presentarán elementos clave para realizar un proceso exitoso de incidencia política y ejercicios prácticos para su planificación. Una metodología a ser utilizada es la del árbol de incidencia política. Recorrer los distintos puntos que propone esta metodología implica responder a todas las variables que se deben considerar para armar la estrategia. Así, debemos considerar las esferas de participación. Es importante distinguir las distintas esferas de la participación, ya que permiten comprender la realidad social y mejorará la intervención e incidencia en la esfera pública. En este sentido, la esfera pública hay que comprenderla como un espacio común de todos los actores sociales, que reúne los asuntos de interés común entre grupos de personas, respetando la libertad individual y las normas de convivencia social. La esfera gubernamental, por su parte, es el espacio en donde el Estado, a través de sus instituciones y herramientas, toma decisiones para atender los asuntos y problemas públicos. Y por último, la esfera privada, como aquel espacio en el que se toman las decisiones personales y familiares, es decir, aquellas en las que no debe intervenir el Estado, ningún actor, a menos que se esté violando la ley. En este entendido, es muy importante la definición de un problema público. El primer paso para planificar una acción de cambio en la política pública es identificar la situación que se desea cambiar, el problema. El problema afecta e impacta negativamente a un grupo de personas. Algunas veces representa una falta de garantía de los derechos humanos y, por tanto, la solución del mismo recae en la esfera gubernamental. Idealmente, la solución de un problema público debe considerar la participación de la ciudadanía y considerar las visiones de los grupos de personas afectadas. Para resolver un problema público es necesario conocer los siguientes aspectos. Primero, las múltiples causas de su origen, así como las diversas consecuencias que conlleva. Segundo, las distintas visiones de los actores involucrados. Y tercero, su reconocimiento por parte de los diversos actores. Una vez identificado y analizado el problema público, el siguiente paso es diagnosticar qué políticas públicas existen o no y cómo afectan o resuelven el problema identificado, de manera que el gobierno vislumbre la necesidad de intervenir en su solución. Para ello es necesario posicionar el tema en dos agendas, la pública y la gubernamental. Los medios de comunicación y formadores de opinión cuentan con un papel clave en el posicionamiento de los temas en la agenda pública. Un ejemplo muy claro para ver cómo un problema llega desde la esfera privada a ser parte de la agenda gubernamental es la violencia de género. Décadas atrás, la violencia de género era vista como un problema del fuero privado. Con el transcurso del tiempo y el trabajo de las organizaciones sociales, especialmente las feministas, este tema fue construido como un problema público, ya que tenía una serie muy grande de consecuencias negativas para la vida en sociedad y específicamente para la vida de las mujeres. A partir de allí, el tema comienza a ser parte de la agenda pública, es decir, distintos actores relevantes lo visibilizan, hablan de él, lo describen, cuentan sus consecuencias negativas. Con el transcurso del tiempo, este es tomado por la agenda gubernamental y se construyen políticas y acciones para su erradicación y prevención. Para decidir el proceso de incidencia política es necesario analizar el marco de las políticas públicas relacionadas a la problemática que se busca resolver, ya que dicho análisis brindará los elementos para identificar los ítems mencionados, si existen políticas públicas o si la política tiene una falla en el diseño o en su instrumentación que no resuelve o empeora el problema. A partir de ello se definirán las propuestas de solución. Además,
Este análisis ayudará a identificar y delimitar a los actores responsables y, por tanto, sobre los que se deberá influir. Para implementar procesos de incidencia es muy importante conocer cómo funciona el sistema político del país en el que se pretende incidir, los elementos que lo conforman, órdenes de gobierno, poderes y el contexto en el cual se inserta. Conocer estos elementos permitirá dirigir las acciones hacia las instancias, actores e instituciones que cuentan con la atribución de resolver cada problema público identificado. Al momento de definir a qué orden de gobierno se quiere influir, se estará seleccionando la arena de incidencia. A continuación, se presentan 4 instrumentos que ayudan a recopilar y analizar la información sobre los momentos políticos y los actores inmersos en la vida pública del país, así como identificar elementos clave para definir las estrategias de incidencia. El primero es el análisis de coyuntura. Consiste en identificar momentos políticos, económicos, culturales o sociales que sucederán en un tiempo determinado y se tiene la certeza de ello. Para este análisis es recomendable hacer una línea de tiempo en la que se indiquen, por ejemplo, los días simbólicos o favorables para llamar la atención sobre el tema de género, como por ejemplo el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. El segundo punto es el mapeo de actores. Es el análisis de las y los actores inmersos o con cierta influencia en la temática o problemática de interés. Sirve para conocer cuáles son sus motivos, sus agendas y discursos frente al problema que se ha identificado y frente a la política pública que se desea cambiar. Este mapeo sirve para identificar aliados estratégicos. El tercer punto es el monitoreo legislativo, que consiste en el seguimiento de los procesos que suceden dentro del Poder Legislativo, para conocer las propuestas y temáticas que se discuten y aprueban en dichas instancias. Es recomendable seguir las transmisiones en vivo, por ejemplo. El cuarto punto es el análisis de discursos, que consiste en identificar la postura y visión de uno o más actores relevantes en el proceso de incidencia a través del análisis de los mensajes públicos que emiten. Es recomendable realizar un seguimiento de noticias acerca de la persona o la institución, analizar declaraciones públicas e identificar la vinculación con otros actores relevantes del proceso. Inclusive es importante identificar los silencios o posturas aparentemente neutras. Una vez analizado el contexto político y a los actores sociales involucrados, se cuenta con los elementos que permitirán planificar la incidencia. Con esta finalidad, los pasos a seguir son: primero, definir el objetivo de incidencia; segundo, diseñar una agenda de incidencia para la organización; y tercero, determinar las estrategias y herramientas que se utilizarán. Sobre el primer paso, el objetivo de incidencia es el propósito que se quiere alcanzar a través de este proceso. Es la acción que se propone que realice el gobierno para resolver la problemática identificada. El objetivo suele estar orientado a la creación, modificación o eliminación de una política y en algunos casos se identifica la arena de incidencia, ya sea el área municipal, estatal o federal. Un ejemplo puede ser aumentar la matrícula y permanencia de niñas en el sistema educativo en el nivel secundario. Hay al menos 2 aspectos que atender sobre este punto. Uno es la exposición de motivos, que son aquellos argumentos que utilizaremos para hacer visible que la política no existe o no funciona bien, y debe mostrar que la ley o la política que rige no es buena y cuáles son sus consecuencias negativas. Se sustenta el problema basándose en datos de investigación. Los cambios propuestos son los aspectos específicos y concretos que se pretenden crear o mejorar de la política pública. Si el objetivo es crear una política pública que atienda un problema específico, hay que ser concretos describiendo los lineamientos puntuales. Incluso se debe identificar los artículos específicos que sea necesario modificar en otras leyes o reglamentos. Volviendo a los elementos que permiten planificar la incidencia, el segundo paso es la agenda de incidencia. Este es el documento que se difundirá a los actores institucionales externos, a través del cual se impulsará el posicionamiento de la propuesta de política pública, con distintas audiencias. Un ejemplo son otras organizaciones o personas a las cuales se les facilita el documento para que conozcan la causa. Es una forma de posicionarse ante la opinión pública y ante las personas que toman las decisiones.
El tercer paso en la agenda de incidencia es determinar las estrategias y herramientas que se utilizarán para el logro del objetivo. En esta etapa se definen los procedimientos y actividades que se realizarán en el proceso de incidencia política y la selección del momento idóneo para hacerlas. Las estrategias son la ruta de acción de incidencia, por lo que es importante planificar las acciones que se consideran necesarias para el logro de dicho objetivo. Cabe mencionar que en muchos procesos de incidencia, el contexto político o los cambios en las coyunturas obligan a realizar reajustes mientras se implementan las acciones, para ampliar las chances de alcanzar los resultados esperados. Contamos con una larga lista de estrategias y herramientas de incidencia, como las acciones de investigación, recomendaciones, los diálogos con el gobierno, la creación de alianzas, movilizaciones, contralorías e incluso estrategias jurídicas. Les invitamos a revisar el texto asociado al módulo para conocer más detalles en este sentido.